Jueves 6 de junio de 2024, desde el despacho de la consejera Daisy Iglesias, estamos coordinando esta mesa redonda, este encuentro entre docentes de los diferentes subsistemas, primaria, secundaria, UTU y formación docente. ¿Cuál es lo que nos encuentra, lo que nos convoca en referencia a la agresividad y la violencia en los entornos de los centros educativos y cómo estos centros son permeados por las mismas? ¿Cómo lo viven los docentes? ¿Se encuentran muy solos en esto? La idea es que conversemos de la mirada de los diferentes participantes. Nos acompaña Lucía, Fernanda, Estefanía, Gastón y Verónica. Hay docentes de UTU, de formación docente, como les decía, de pedagogía. Queremos dar en realidad una visión desde el docente en los diferentes estamentos. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo se sienten frente a esta problemática que se ha instalado en este momento en la sociedad? Nos acompaña la maestra Lucía Ituarte, la maestra Fernanda Sosa, que también es profesora de pedagogía efectiva en formación docente, Estefanía Ganduglia, Gastón Viñoles, de la Universidad del Trabajo, y también Verónica Peralta, que es maestra y profesora, aunque en este momento viene en su rol de docente de enseñanza media. ¿Cómo te ves? ¿Cómo lo sentís, Lucía, el tema? Bueno, el impacto que están sintiendo los centros educativos y los docentes dentro del mismo, así como los propios estudiantes, es preocupante. Si nosotros nos remitimos unos años antes, las situaciones de violencia y de agresividad no eran al grado que estamos viviendo hoy. La situación de intolerancia al diálogo, las situaciones familiares de los hogares y del barrio que entran a la escuela y que a veces es casi imposible delimitarla. Uno ya con más de 30 años de docencia siempre buscó que la institución educativa fuera un lugar de recibimiento, un lugar diferente para el estudiante, y sin embargo se está tornando a ser a veces imposible lograrlo, ¿no? Creo que acá estamos viviendo una situación muy complicada donde los docentes solos no podemos, el estudiante solo no puede, la familia sola no puede, entonces tenemos que buscar algo intermedio donde, nosotros como institución educativa podamos llegar al propósito nuestro, que es que el niño logre aprender, que nosotros logremos enseñar y que logremos ese desarrollo de la persona que siempre se buscó, ¿no? Y creo que acá necesitamos otros técnicos. Yo creo que en este estudio del INED, este informe, dice que la percepción de seguridad de los estudiantes depende del contexto socioeconómico del centro educativo y el estatus socioeconómico de cada familia, del clima de aula, de la percepción del director del centro sobre la violencia en el barrio, de la apertura hacia la diversidad de los centros educativos y del género de los estudiantes. Acá hay mucho, algo que yo cambiaría es la percepción del director, tanto el director como los maestros lo percibimos, pero a veces no podemos con esa situación. Entonces necesitamos de otros. Fernanda, bueno, para esta primera ronda que nos mete en tema. Lo primero que quería plantear es que en realidad el tema de la violencia o de las dificultades de convivencia es un tema que los docentes se han planteado, quiero decir, a lo largo de distintos momentos históricos. La tesis de Ana María Sosa trabaja eso, como las opiniones de los docentes del principio del siglo XX eran más o menos las mismas que escuchamos ahora. Pero reconocer esto, que es un tema que siempre hemos enfrentado, no creo que signifique que no miremos las situaciones de violencia del presente, que me parece que hay que mirar esto porque vivimos situaciones distintas ahora que las que se han vivido en otros momentos históricos. Y creo además que desde la pedagogía en el siglo XIX sobre todo había como una preocupación por el tema de la convivencia,
de cómo funcionar dentro de las instituciones. Es un tema que creo yo que deberíamos retomarlo y pensarlo. Sobre la violencia en el presente, creo que es clave pensar que nuestros estudiantes están expuestos a una cantidad de situaciones de violencia, que las violencias de nuestros centros no son fáciles de entender, tienen toda esta complejidad de entender las distintas capas que enfrentan. Yo veo, por ejemplo, el problema de la violencia de género en nuestro país, que es terrible. La violencia en las redes, las dificultades que enfrentamos porque los estudiantes están como en burbujas en las que solo hablan con sus iguales y ya no hay construcción del diálogo social, del diálogo democrático ni de la tolerancia y del respeto hacia quienes piensan distinto. Los datos de maltrato infantil y adolescente que salen cada año, que nos interpelan como sociedad uruguaya, me refiero. Y además, a mí me interesa mucho una mirada que tiene una filósofa mexicana que se llama Sajak Violencia Treana, que ella explica que en el presente vivimos en una fase del capitalismo que ella denomina capitalismo gordo, y lo caracteriza como se puede ver que las violencias organizadas intervienen en la producción del capital, ¿no? Refiere al mundo narco, pero no solamente eso, a la espectacularización de la violencia. Y ella lo que plantea es esto, que la violencia es estructural. Y a mí me parece que tenemos que pensar en las situaciones que viven nuestros estudiantes. Esta primera vuelta. Bien, Estefanía. Bueno, y desde los liceos, con los adolescentes que son nuestros estudiantes, con los que nos encontramos todos los días, como profesores, adscriptos, no adscriptos de distintos roles y desde las distintas maneras que se organiza un centro educativo, también reparamos sobre la falta de respaldo que tenemos y la falta de quizá de resortes o de protocolos concretos para poder accionar cuando tenemos que justamente enfrentar un episodio de violencia. Nosotros estamos para propiciar un aprendizaje integral en los estudiantes, estamos formados para eso y nuestra tarea se desvirtúa, nuestros roles se desdibujan por completo y estas situaciones de violencia nos desbordan. Precisamente nos desbordan y eso tiene como impacto un ambiente hostil de trabajo, un ambiente hostil de aprendizaje, donde todos los actores de la comunidad lo ven las familias, lo ven los estudiantes. Hay que trabajar mucho las habilidades sociales de los estudiantes que vienen con distintos códigos, hay que estar educando y reeducando continuamente cuestiones que parecen básicas de convivencia, que tienen que ver con el relacionamiento, pero que es una tarea que nunca se acaba. Por eso quizás estos episodios son tan reincidentes y bueno, nosotros sabemos reconocer nuestros límites, porque desde nuestra formación y desde nuestras etapas de preprofesionalización no fuimos preparados para enfrentar estos episodios de violencia. Por eso es que nos desbordan. Siempre uno intenta colaborar porque hay que entrar en el episodio de la violencia. Entramos y accionamos a través muchas veces de la fuerza, sin garantías. Lo hacemos sin medir las consecuencias, quizás en un momento para poder justamente desarticular una situación tensa, agresiva, porque son nuestros estudiantes, pero a la vez tenemos garantías, tenemos un protocolo que realmente nos dé un ABC, que nos paute cuáles son las posibilidades que tenemos, qué va a pasar después, el seguimiento. Se va a hablar del tema de la violencia, es importante, esto de los talleres de sensibilización son sumamente importantes, pero sobre todo en el durante, cuando enfrentamos el episodio de violencia, sabemos cómo tenemos que accionar, entendemos que esto tiene que estar más definido, más claro y se tiene que uniformizar de alguna manera en todos los centros educativos. Todos tenemos que poder conciliar a través de distintos escenarios esta mesa de intercambio. Es una parte muy importante porque acá intercambiamos sobre las experiencias principalmente, pero también necesitamos la capacitación, la voz de los especialistas, las personas que justamente ¿no? pueden llegar a dar pautas claras, concretas, que nos ayuden a lidiar con un ambiente de violencia que, como digo, voy a ser redundante en esto,
nuestro cometido es otro, es velar por un aprendizaje integral. Hay que educar también en las emociones, en las habilidades sociales de los estudiantes para crear ámbitos de trabajo y de aprendizaje seguro, pero para eso nos falta una estructura que se instale a nivel teórico y que se lleve a la práctica para que todos podamos tener herramientas concretas. Muchas gracias. Verónica. Bueno, un poco la misma línea de la colega, también estamos viendo en la educación media episodios de violencia cada vez con mayor frecuencia, con mayor grado de complejidad. Hay ausencia de referentes adultos y eso hay que remarcarlo. O de repente hay referentes adultos pero que son muy mayores y entonces no tienen las herramientas suficientes para trabajar con los chiquilines desde el punto de vista emocional, psicológico, y entonces vemos desbordes cada vez mayores porque todas esas situaciones que se generan dentro de la institución también continúan en el afuera a través de las redes sociales. Las redes sociales han sido como un componente más que que ha intensificado estas situaciones de conductas desmesuradas, ¿no? Hay falta de respeto, hay atropellos y hay un gran desgaste emocional de parte de todos los integrantes de la comunidad educativa. Y entonces esos chicos que tienen esas conductas perturbadoras y disruptivas hacen que todo el clima institucional se vea afectado. Y muchas veces yo digo que tiene que haber acciones coordinadas entre distintos integrantes de la comunidad educativa que trasciendan la comunidad educativa, como son, por ejemplo, el apoyarnos en todo lo que tiene que ver con el DIE, el equipo de DIE que tiene secundaria, los equipos multidisciplinarios que tenemos, que no es suficiente, sino que muchas veces también tenemos que tener redes en lo que tiene que ver con aquellos centros juveniles o fundaciones que permitan también ayudarnos con respecto a medidas correctivas, formativas de estas conductas que realmente son complejas, ¿no? Y que no impliquen solamente la sanción sobre el estudiante, sino que sean realmente formativas, porque de nada sirve solamente sacar al estudiante de la institución, me parece, que es también buscar la manera de que ese estudiante que tiene esas conductas complejas necesita muchas veces de la atención médica que no tiene o que las familias no lo llevan. Entonces tenemos muchos chiquilines así, con problemas de adicciones, con problemas de entornos muy conflictivos, que realmente se crían como muy solos y no tienen muchas referencias a no ser la institución educativa. Buscar la manera de ver entre todos qué se puede hacer, porque además hasta dónde cumplimos nuestro rol, ¿no? ¿Cuáles son las garantías, como decía la compañera, que tenemos para que realmente nosotros nos sintamos seguros en nuestros lugares de trabajo? Porque todos los actores institucionales estamos haciendo lo que podemos, pero no es suficiente, sigue siendo insuficiente. Gracias, Verónica. Gastón. Bueno, muy bien. Yo venía escuchándolas a todas y como recogiendo y al mismo tiempo visualizando situaciones que se están dando que a través del rol que ocupo hoy me permite tener como una visión más global, quizás de una región. Y bueno, influye mucho el tema del entorno, ¿tá? Los lugares donde la situación socioeconómica es más vulnerable es donde también estamos viendo que se dan más situaciones de violencia. Muchas veces también están vinculadas al narcotráfico. Muchas familias no tienen medios de subsistencia y se ven vinculadas a redes de narcotráfico, ya sea que tengan alguna boca en su casa o tengan contactos con alguna boca. Esto lleva a enfrentamientos entre determinadas familias del barrio, que esos enfrentamientos se llevan posteriormente a la interna de las instituciones educativas.
O sea que el tema de la violencia tiene que ver también con un tema de oportunidades de las familias, ¿tá? De tener sus medios de subsistencia a través de un trabajo que a veces no lo tienen y recurren a otras instancias, incluso a robos, y eso tiene mucho que ver con el entorno donde se encuentra ubicado el centro educativo, lamentablemente. Esto no quiere decir que todas las familias estén en esta situación, obviamente que no, pero sí hay situaciones que llevan esta violencia y muchas familias tienen miedo incluso de mandar a sus hijos a los centros educativos de la zona donde viven para no estar exponiéndolos a este tipo de violencia. Hoy planteabas el tema de que no podemos, la idea no es expulsar a los chiquilines de los centros, y estamos, creo, totalmente de acuerdo todos en eso, pero para eso también se necesitan figuras de contención, ¿tá? Suficiente cantidad de roles de adscripto, que se pueda hacer un seguimiento, educadores también en el ámbito, por ejemplo, de la Dirección General de Educación Técnico Profesional. La figura del educador se encarga y está destinada a las escuelas con los quintiles más bajos, ¿tá? Y estas figuras a veces son insuficientes, ¿tá? Y estas situaciones de violencia también afectan al personal que trabaja en los centros educativos. Esto genera licencias médicas, por lo tanto también esto genera que esas figuras de referencia, que son el sostén de estos estudiantes, no estén presentes en el centro educativo. Otra cosa que también considero que es muy importante es la estructura del centro educativo. Si vos tenés un centro educativo cuyo tejido perimetral está roto, los estudiantes se escapan por ahí, ingresa gente que no tiene que ingresar al centro educativo por ahí, eso también expone a los docentes a violencia y a los estudiantes mismos también. Y no estamos, como planteaba hoy la compañera, no estamos quizás formados de formación docente en atender este tipo de situaciones, ¿tá? Sí nos hemos formado a través de distintos talleres, de distintas exposiciones, de distintos cursos, que no siempre nos llegan a todos, sino todos tampoco tenemos el tiempo a veces de hacerlo, ¿tá? Y que son muy importantes. Por eso también creo que es importante hacer hincapié en la figura de personas con la formación y la capacitación necesaria y suficiente para atender este tipo de situaciones al interno de los centros educativos, que sean también capacitados para atender redes con organizaciones que pueden ser gubernamentales o no gubernamentales, pero no hay como un lugar de donde agarrar esto, son muchos focos, ¿tá? Y el centro educativo es una puerta de acceso de las familias y de los entornos a recibir atención por parte del Estado, que en otras oportunidades no la reciben. Las familias se acercan a los centros educativos a reclamar por seguridad en el barrio, se acercan a reclamar por seguridad. Nos ha pasado de padres que nos han solicitado que se ponga presencia policial en el entorno, en la plaza cercana al centro educativo, que haya sistemas de vigilancia, que haya personal atendiendo la entrada del centro, que no sea parte del equipo docente, y cuando sucede algo en el entorno, el lugar donde se va a reclamar es al centro educativo. Nosotros a veces no tenemos los medios ni las herramientas para dar respuesta. También es importante articularlo con el Ministerio del Interior, y esto no quiere decir buscar represión, sino buscar presencia y acompañamiento. La policía comunitaria quizás en algunos centros funciona bien, en otros da respuesta el otro día cuando se lo llama por situaciones de violencia que se dan en la puerta de los liceos, de las UTUS y de las escuelas, y salvo que esto tenga alguna trascendencia en los medios de comunicación, muchas veces ni siquiera tiene respuesta. Creo que es un tema que es muy amplio, que tiene muchos puntos, muchas aristas, y que es muy difícil de abordar solamente desde los docentes. O sea, es como planteaba la compañera, se necesita el apoyo de distintas organizaciones e instituciones a la interna de los centros educativos.